palabra de Dios dice en Primera de Pedro, capítulo 2, versos 9 hasta el versículo 10. Estos dos versículos, estos dos textos, quiero leerlo para así seguir con esta reflexión en esta hora. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Cuando nosotros estamos hablando de ser multiplicados, y que a eso nos ha llamado el Señor, que es lo que hemos venido haciendo y hemos tratado de compartir con ustedes sobre este tema, es lo que Dios quiere para nosotros como pueblo. Y hemos estado analizando algunas situaciones. Entre esas hemos visto cómo Dios mira al pueblo como un rebaño de ovejas, que las ovejas se multiplican, que son manadas especiales. Y una de las características de las ovejas es que es mansa, dócil, que es reproductiva. Gloria al Señor. Y estábamos analizando y viendo cómo este pueblo que Dios escogió, el faraón lo vio allí, a pesar de estar este pueblo esclavizado en Egipto. Faraón vio a Israel como un pueblo numeroso, fuerte. Y eso es lo que muchas veces el enemigo observa en la iglesia, en el pueblo de Dios, y por eso quiere traer tanta cuestión y tanta división. Pero Dios nos ha llamado a eso, a multiplicarnos, a crecer, a ser masa, a ser mayoría. Y tenemos que aprender mucho de esto. Y estamos dando algunos pasos, de pronto no son tan profundos, son unos pasos básicos que mucha gente sabe esto, pero mucha gente o poca gente no se interesa en esta situación, sino que pensamos que es estar en la iglesia, es nomás ir a la iglesia, cantar, alabar al Señor, adorar, y eso está bien, está muy bien, para eso nos ha llamado el Señor, pero hay un compromiso con Dios, y el compromiso se adquiere cuando el discípulo recibe la enseñanza, y es lo que hemos estado tratando de enseñar, de compartir con ustedes a través de este tiempo, a través de esta maravillosa oportunidad. Y estamos ahora hablando de ser llamados, es cómo multiplicarnos. Estamos llamados a ser multiplicados, cómo multiplicarnos, y estamos estudiando la fórmula que está ahí en Mateo capítulo 28 versículos 19 al 20, y hemos estado analizando que el primer paso es hacer discípulos, y una de las aclaraciones que estamos haciendo es que debemos notar que no dice allí hagan nuevos convertidos, sino hagan discípulos. La gente llega, se convierte, ya eso lo hemos hablado, hemos desglosado un poquito sobre esto, pero es necesario que el discípulo sea enseñado, instruido. Y el segundo paso es bautizándolos. Ayer hablamos un poquito, bastante abiertamente sobre esta parte del bautismo, y no nos metimos en cuestiones de doctrina, porque para eso no nos ha llamado el Señor. Nosotros hemos recibido para enseñar, ministrar, y como les decía ayer, esto está claro en la palabra. Que algunos quieran tergiversar y tomar otra cuestión, ya esta es otra, pero está ahí esclarecido, está establecido. Y lo que hacían los nuevos convertidos, las personas que llegaban a la iglesia en el tiempo de la iglesia de los apóstoles, ellos inmediatamente bautizaban a la gente, y encontramos allí la cita, lo estudiamos. El tercer paso que encontramos allí en Mateo capítulo 28, en la fórmula que tenemos para esta cómo multiplicarnos, para este paso de cómo multiplicarnos. Entonces, primero es hacer discípulos. Ellos se convierten, llegan al Señor, se bautizan, y luego que se bautizan se les enseña. Yo no sé si usted ha notado algo que lo he venido diciendo desde hace mucho tiempo, y nosotros hacemos lo contrario a lo que nos dice la Biblia. La Biblia está diciendo, vayan y hagan discípulos, bautícenlos y enséñenlos. Nosotros queremos hacer lo contrario, primero enseñarles y luego después bautizarles. No estoy diciendo que no se enseñe, no estoy diciendo, porque para eso estamos diciendo que hay que capacitar a la gente. Entonces estamos hablando de que el primer paso es que la gente llegue al Señor, se convierte al Señor y luego se bautiza. Luego del bautismo, estoy hablando del bautismo en agua, que es muy diferente, como decía ayer, al bautismo en el Espíritu Santo.
Son dos cosas muy diferentes. Entonces el bautismo en agua, como les decía también, tiene una profunda explicación que en este punto, en este tema, no lo vamos a tocar. En otra oportunidad pues podrás dar, gloria al Señor. Pero estamos hablando de la fórmula para ser multiplicado. Y el primer paso es hacer discípulos. Luego que ellos llegan al Señor, se bautizan. Cuando reciben por fe al Señor Jesucristo y se bautizan, entonces se les enseña. Pero ¿qué le vamos a enseñar según la Escritura? El Señor Jesús le dijo a sus discípulos en Mateo capítulo 28, versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado. Enseñándole. Cuando está hablando de enseñar es instruir. Instruir al discípulo. Instruir al que tenemos allí, al alumno. Ayer hablaba de, es como el alumno que va al colegio, va a aprender, va a capacitarse. Entonces, enseñarle, dice, ¿qué vamos a enseñarle? Dice ahí el Señor, todas las cosas que os he mandado. Todos los mandamientos, los preceptos, los estatutos que yo le había enseñado a los discípulos tenían que enseñárselo a todos a convertir. Era lo que iban a enseñar. Después de ya bautizado, entonces tenían que llegar a enseñarle la palabra. Y entonces da una promesa al Señor, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hablando de lo que iban a enseñar cuando el Señor Jesús dice, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. Una de las cosas que el Señor mandó, el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Y es de lo que Dios nos quiere transmitir en esta hora. Cuando la gente llega al conocimiento de la verdad, como habla el apóstol Pablo, conociendo la verdad, es necesario que la gente conozca a Cristo. Es necesario que la gente llegue a un encuentro personal con el Señor. Si usted analiza la Escritura, va a encontrar gente que no conocieron la verdad, a pesar de estar con Cristo, a pesar de estar con los discípulos, a pesar de estar con los apóstoles allí. Ellos no conocieron la verdad. El apóstol Pablo nombra a algunas personas en sus epístolas que estaban allí y se escarriaron, se fueron para otra doctrina, hicieron otras cuestiones. El apóstol Pablo acá le dice en algunas epístolas, no están aquí. El apóstol Juan, si eran de nosotros y se fueron, no están con nosotros, no eran de nosotros. Y encontramos una cantidad, porque se levantaron en ese entonces falsos maestros a enseñar otras cosas. Pero lo que el Señor Jesús enseñó fue los estatutos, los preceptos que Él había aprendido. Lo que Él había venido a enseñar, lo que Él había venido a dar. Recuerda que una vez se le perdió a María y a José. ¿Y dónde estaba? Estaba entre los ancianos oyendo, instruyéndose. Y Él instruía y daba. Y cuando enseñaba, dice que la gente se admiraba de lo que enseñaba, de su doctrina. Y era tan especial la enseñanza de Jesús para sus discípulos, en este caso para su iglesia. Era tan especial que Él tomaba el tiempo, tomaba el espacio para estar con ellos. Dice que cuando daba una enseñanza o daba una parábola y los discípulos le preguntaban, Señor, ¿qué quieres decir con esta parábola? Una vez le llegó a decir, ¿acaso estáis vosotros también ustedes sin entendimiento? Y dice que los llamaba aparte y le enseñaba el significado de lo que decían aquellas parábolas que él daba. Entonces es necesario entender esto. Y si tú analizas la Escritura, una de las cosas que encontramos allá en el Antiguo Testamento, cuando el Señor Dios de los ejércitos, Jehová Dios de los ejércitos, instruye a Moisés y le entrega los mandamientos y le da los estatutos. Y hay algo especial que está allí, y es lo que yo he tomado en esta parte de enseñándoles. ¿Qué hay que enseñar? Deuteronomio capítulo 6 está hablando del gran mandamiento. Mira lo que dice la Escritura desde el versículo 1 en adelante. Yo sé que de pronto el espacio acá no me va a dar para irme pasando en cada una de las palabras o expresiones que el Señor da allí a través de este pasaje. Se lo da a Moisés y le dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. Ahora Moisés le está instruyendo al pueblo, le está dando los estatutos, le está dando la palabra al pueblo, lo que el Señor le había dado a él. Enseña estos estatutos para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomar. Para que temáis a Jehová tu Dios. Para que temáis a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te prescribo hoy. Y yo te estoy mandando que tú tomes esta palabra, dice el Señor, y la guardes y se la impartas también a tus
se la impartas a tus hijos y al hijo de tu hijo todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obras, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Vuelve y recalca: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Si usted analiza este pasaje que estamos leyendo, esto es la estructura del pueblo de Israel, de la enseñanza del pueblo de Israel. Lo primero que tú tienes que hacer, Israel, que escuches los mandamientos de Dios que Él te manda y que lo ames. Pero estos mandamientos tú tienes que guardarlos, y no solamente tienes que recibirlos, oírlos y guardarlos. Escucha bien: recibirlos, oírlos, recibirlos y guardarlos allí, atesarlos en tu corazón, sino que tienes que vivirlo y compartirlo. Lo vas a compartir a tus hijos y a los hijos de tus hijos, y vas a tener la oportunidad de tener bendición, porque entonces vas a ser multiplicados, vas a ser bendecido. Y cuando tú seas bendecido, van a saber el por qué eres bendecido. Es porque estás recibiendo la palabra, estás recibiendo el mandato y lo estás practicando, lo estás llevando a cabo, lo estás haciendo, le estás haciendo la obra. Entonces es lo que el Señor nos está diciendo. Ahora, esto que tú tienes, que es el mandato, tienes que abrazarlo, tienes que tenerlo, tienes que cobijarte de Él, tienes que hacerte de Él. Y entonces dice: amarás a Jehová tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con todo tu corazón. Hay mandatos, ahí está. ¿Cuánta gente en este tiempo no quiere que Dios le dé, que Dios le bendiga, pero no quiere nada con Dios? ¿Cuántas personas usted no oye decir: hoy hago el negocio en el nombre de Dios para que me vaya bien? Pero cuando Dios le demanda un mandamiento, un estatuto, no quieren escuchar a Dios. Queremos recibir el bien de Dios, como dijo Job. Recibiremos pues de Dios el bien y no el mal. Entonces, muchas veces nos pasa así, y aún la iglesia está en este vaivén. Lamentablemente, mucha gente está en esta situación, porque no hemos entendido el precepto y el estatuto de Dios. Que enseñemos la palabra. Si usted va conmigo a lo que leímos al inicio, cuando el apóstol Pedro le dice a la iglesia: el Señor nos ha llamado, nos ha escogido para que anuncien las virtudes. Ahora, yo recibo el mandato, yo recibo el mandamiento, recibo la palabra, me convertí al evangelio, estoy siendo discipulado, estoy siendo instruido cada día, estoy siendo allí instruido en la palabra, tengo la comisión. Entonces ya recibí al Señor, tengo la formación, y luego de la formación tengo la comisión. Pero ¿cuánto no nos hemos quedado allí en la formación? Mucha gente formada, mucho formalismo, mucha cuestión, pero de ir a anunciar y llevar el evangelio nada. De anunciar la palabra, y el Señor está diciendo allí: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Gloria a Dios, aleluya. Y las repetirás a tus hijos. Anunciarlas a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. Y dice: andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Es tiempo de anunciar. Desde el momento en que Dios escogió al pueblo, le dijo: para que tú seas luz. Y yo te escogí, le dice el Señor al pueblo, no porque tú hayas sido el mejor pueblo, porque tú seas lo mejor que hay. No, te escogí porque te amo. Y es lo que Dios hizo por nosotros. Entonces Jesús un día, enseñándole a sus discípulos, les dijo: de gracia han recibido esto, denlo de gracia. Y es lo que el Señor le está instruyendo desde el principio, que llamó al pueblo, que escogió al pueblo. Le dio las instrucciones: anuncien, vayan y lleven. Ahora no solamente van a estar anunciando, dice: la vas a anunciar a tus hijos, hablarás de ella estando en tu casa. Hay que hablar el mensaje, hay que dar la palabra. Y andando por el camino, donde vayas tienes que dar la palabra. Y al acostarte tienes que estar allí con el Señor anunciando la palabra. Y cuando te levantes tienes que hacerlo. Y dice: y las atarás como una señal en tu mano.
y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Y usted ve anuncios y ve cosas, y ahorita mismo tenemos la oportunidad por todos los medios que tenemos de anunciar el Evangelio. Gloria a Dios, porque eso hace parte de la obra, eso hace parte del llamado, eso hace parte de lo que nos está enseñando el Señor, y tenemos que anunciarlo y tenemos que hacerlo, porque fuimos cristianos discipulados, convertidos al Señor, nos convertimos, tuvimos conversión, hicimos una conversión, fuimos transformados, pasamos de muerte a vida, ahora estamos en la iglesia, estamos siendo formados todos los días, pero después de la formación entonces hay algo que nos dice, vaya y anuncie. Entonces el Señor le está enseñando a ellos, allí a sus discípulos, enseñando. ¿Y qué es lo que van a enseñar a la gente que llega? Enseñándole los estatutos, los preceptos, lo que acabo de leer. Deuteronomio capítulo 6, versículo 1 a 9. Hay un pasaje maravilloso que confirma lo que te estoy diciendo. En el Salmo capítulo 78. Escucha bien esto, por favor, que es necesario que tengamos en cuenta que lo que Dios quiere es que nosotros aprendamos, nos capacitemos. Y que así como nosotros nos capacitamos, enseñemos a otros. Pero recalco, como siempre digo, no enseñes lo que tú quieres enseñar, lo que a ti te parece, lo que tú crees. Es lo que dice la palabra, lo que dice el Señor, el mandato que Dios dio. Salmo 78. Mira lo que dice este pasaje. Versículo 2. Dice el salmista: abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. ¿Por qué el salmista dice que iba a abrir su boca en proverbio y que iba a hablar cosas de tiempos antiguos? Porque hubo alguien que le enseñó. ¿Por qué le enseñó? Porque estaba ya el precepto, estaba el estatuto ya dado allí en el tiempo de Moisés. Y eso lo hicieron ellos y le enseñaban. Entonces dice, nosotros hablamos cosas escondidas, nosotros anunciamos los proverbios, hablamos de lo que se nos dice, porque hubo alguien que nos instruyó. Nuestros padres nos las contaron, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová. ¿Cuántos de nosotros no hemos dejado que mucha gente se vaya de nuestro lado sin impartirle el mensaje, sin impartirle la palabra? ¿Cuánta necesidad hay en nuestra sociedad de oír esto? Y el salmista está diciendo, nosotros no vamos a encubrir eso, no lo vamos a ocultar, vamos a darla a conocer. Vamos a darla a conocer a nuestros hijos y a sus hijos, cantando o contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová, contando a la generación venidera las cosas maravillosas que Dios hace. Y esa generación se la contará a sus generaciones, y su potencia y las maravillas que Él hizo. Versículo 5 del capítulo 78. Él estableció testimonio en Jacob. Estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Lo acabo de leer en Deuteronomio. Esto que está diciendo el salmista aquí, lo acabo de leer allá. Él está diciendo lo que dijo Moisés al pueblo, que el Señor le dijo a Moisés que le dijera al pueblo. Entonces Él está allí. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Y ha venido de generación en generación, dice el versículo 6, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que le nacerán. Cada uno de nosotros es responsable por la generación que se levanta. Y nosotros somos responsables de enseñarle a la generación que se está levantando ahora que Dios es el Rey, que Jehová es el poderoso, que el único que tiene el propósito y el plan de hacer las cosas es Dios. Y esto no puede acabarse, ni puede terminar aquí. Esto es hasta que Él venga por su pueblo. Versículo 6, en la segunda parte dice, y los que se levantaran, lo cuenten a los hijos. Aquellos que vendrán, aquellos que se levantarán, lo cuenten a sus hijos. Aquellos que vendrán, también lo cuenten a sus hijos. Así como nosotros lo hemos contado, ellos lo cuenten. Y no olviden, a fin de que pongan en Dios su confianza. Hay un propósito, a fin de que esa generación que nosotros hemos levantado ponga en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios. Ese es el propósito. Entonces, ¿por qué vamos a enseñar otra cosa? ¿Por qué vamos a enseñar otro plan? Hay un tema que tengo por allí que creo que lo he compartido ya. Dice, cuando la visión cambia la visión. ¿Por qué que nosotros tenemos un mandamiento cuando el mandamiento está dado? La gran comisión se nos dice, ¿por qué vamos a distorsionar el mandamiento?
Si el propósito de Dios es que las generaciones conozcan que Él es Dios, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. Dios lo que quiere en este tiempo es que esa gente que nos escucha, iglesia, esa gente que está oyendo el mensaje, pongan en Dios su confianza. Por eso te insto en el nombre de Jesús a no predicar dogma ni ideología, a no predicar denominación, a no predicar estatuto, a no predicar mandamiento de hombre. No, a eso nos ha llamado el Señor. Dios nos ha llamado a que la gente que tenemos a nuestro cargo, que la gente que está en medio de nosotros, que la generación que tenemos por delante de nosotros, esta gente pongan en Dios su confianza. Y Dios hará con ellos. No, que fulano es esto, que fulano es lo otro, que mira, Dios no, el Señor no lo vio así. Te dije en estos días, Él vio un grupo y dijo, tengo un grupo, ustedes son del pueblo israelí, ustedes son de las ovejas que yo tenía que venir, pero hay un grupo de ovejas que no son de este redil, que están apartadas, que hay que ir a buscarlas. Y Él un día le dijo a sus discípulos, miren, la verdad a la mies es mucha, los obreros pocos. Y dice que vio a la multitud, que vio a la gente, a la generación que tú y yo vemos como perdidos, que vemos como idólatras, que lo vemos como brujos, como hechiceros, como sea que lo veamos. ¿Saben cómo lo vio el Señor? Lo vio como ovejas. Ovejas perdidas que necesitan un pastor. Ovejas perdidas que necesitan una iglesia que extienda la mano. Ovejas perdidas que encuentren la luz. Ovejas perdidas que encuentren que hay un Señor que les quiere salvar. Pero a nosotros nos mata tanto la religiosidad y nos mata tanto el dogmatismo y comenzamos a decirle a la gente, no hagan, no te quiten, no te pongan. No, a eso no nos ha llamado el Señor. Iglesia, el Señor quiere que a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios. Antes de empezar a enseñarle a la gente ideología o doctrina, enséñale que hay un camino de bendición para él y que puede encontrarse con el Señor de la gloria, con el Cristo verdadero. Eso es lo necesario, eso es lo que la iglesia debe entender. Y yo creo que en este momento el propósito de Dios, la oportunidad que nos está dando a nosotros como iglesia, es que nos unamos con un solo propósito, un mensaje. Dios te puede transformar, Dios te puede salvar, Dios puede hacer algo por ti. Porque si el Cristo crucificado, aquel que descendió, como dijo el apóstol Pablo, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo, que no hay una cosa en que aferrarse y quedarse ahí, sino que vino, se humilló, a estar con los humanos y a dar su vida por ellos completamente, y se vació allí, sufriendo lo propio, sufriendo el dolor, porque amaba. Si tú amas el precepto de Dios, si tú amas el estatuto de Dios, si amas el mandato de Dios, si amas su palabra, lo primero que vas a amar es la gente. La gente necesita una iglesia llena de amor. La gente necesita a una iglesia que haya conocido al Señor. La iglesia necesita a esa iglesia que presente a Cristo. Y que presente a Cristo primero antes que el rótulo. Que presente a Cristo primero antes que el mandamiento, que el estatuto de hombre. Que presente a Cristo primero antes que la doctrina o que el dogma. Primero Cristo. Cuánta necesidad nos hace, Señor, tener a tu Espíritu Santo y que haya revelación. Oh, te adoro mi alma, mi Rey. Tú eres santo, Señor. Tú eres santo, mi Rey. Hay mucha gente que te necesita, Señor.
Hay muchas personas que te necesitan, Dios. Danos la capacidad necesaria como iglesia de entender el propósito y el plan que tú tienes para con estas personas. Danos como iglesia las estrategias necesarias, Señor. Danos las estrategias necesarias, Señor. El apóstol Pablo le dice a Timoteo en cuanto a la enseñanza, ¿qué tenía que enseñar? Segunda de Timoteo capítulo 4. Aleluya. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 11. Está hablando de un buen ministro de Jesucristo. Dice el apóstol Pablo a su hijo, a su discípulo Timoteo, le dice: esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino que es ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, Timoteo, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, por la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y ten cuidado de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Es necesario que sepa usted como predicador, con todo el respeto que usted se merece, mi amado, mi hermana, sepa que va a predicar, que va a decirle a la gente, que va a enseñar. Déjese guiar por el Espíritu Santo. Dejémonos corregir e instruir. Y esto es lo que es multiplicar. ¿Por qué cree usted que hay tanta división? ¿Por qué cree usted que hay tanta gente que no aguanta en estar en una congregación, sino que sale y se va? ¿Por qué cree usted que hay mucha gente que no es sujeta a la palabra, no es sujeta al ministro, a la visión? No, porque quiere hacer lo que sienten hacer. ¿Cuánta gente no está ministrando la palabra y está resentida? ¿Cuánta gente no está enseñando la palabra y está con dolor porque lo ofendieron, porque le dijeron, porque le hicieron? Tiene que haber una restauración y una sanidad. Y es lo que está diciendo Pablo a Timoteo. Enseña. No importa que seas joven, ninguno tenga en poco tu juventud. Sé ejemplo de los creyentes. Sé ejemplo en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Usted cree que no hay gente que está esperando que usted le dé una palabra, una asesoría? Es tiempo. Aprovechemos este tiempo, mandemos un mensaje, mandemos una voz de consuelo a las personas. Usted no me está preguntando, ahorita estaba allí antes de entrar a esta bendición especial de compartir con ustedes acá en vivo. Yo sé que mucha gente llegará después que se transmite esta palabra. Me tocó enviar una palabra de consuelo a un amigo. Perdió a su mamá. Ya su mamá no va a estar más con él. Me tocó, y ahí toca estar aún, eso le toca. Usted tiene sus vecinos, sus amigos, gente que está allí esperando que usted le haga una llamada. Están esperando que esa luz que tú tienes, que es Cristo, se ilumine, se prenda y encienda e ilumine el camino de aquellos que no conocen al Señor. Tienes un familiar lejos, no sabes de él, llámale. No porque fulano no me llama, no importa que no te llame. Hazle entender que para ti es importante saber de él.
Esto tenemos que hacerlo como luz del mundo, como sal de la tierra. Compartir con nuestros vecinos, con nuestros hermanos, con nuestros amigos, con nuestros allegados. Es necesario hacerlo, iglesia. Y quiero en esta hora orar, dándole gracias al Señor por esta maravillosa oportunidad. Dios es bueno. Yo sé que Dios es bueno. Yo sé que Dios es maravilloso. Y quiero que usted, que está aquí conmigo ahora, comparta el mensaje. Déselo a otro. Etiquete a una persona. Envíelo por... Hay la manera, la forma. Hay gente que está esperando que el mensaje llegue. Hay gente que está esperando que el mensaje se dé. Es necesario que nos escuchen. Y vendrá el crecimiento, vendrá el avivamiento cuando la palabra corra y sea glorificada. Se puede dar, se puede dar, se puede dar, se puede dar. Sí se puede, sí se puede, sí se puede. Anuncie, comparta, délo a la gente, lléveselo. Y anuncie las buenas nuevas de salvación. Cristo te ama. Cristo puede hacer algo por ti. Yo no sé cuál es tu necesidad en este momento, pero te quiero decir que hay alguien que puede hacer algo por ti. Abre tu corazón a Él. Abre tu corazón. Oremos y digámosle al Señor cuán bueno y cuán grande es Él. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús por todo lo bueno y maravilloso que tú eres, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Padre, te doy gracias en este momento por esta oportunidad maravillosa. Porque nos estás indicando cómo podemos multiplicarnos, Señor, y es a través del mensaje. Anunciar la palabra. Y esta fórmula que está allí en Mateo capítulo 28, versículo 19, dice que tenemos que ir y hacer discípulos. Que tenemos que bautizar a la gente que se acerca a ti. Y tenemos que enseñarle, pero enseñarle la palabra, Señor. Enseñarle tu palabra, tus mandatos, tus preceptos, tus estatutos. Bendice a cada hermano que está allí en línea en esta hora. Bendice a cada ministro, cada ministra, cada pastor, cada obrero, cada líder, cada miembro de las congregaciones que está oyendo esta palabra, Señor. Que haya esta convicción y esta seguridad en nuestro corazón de poder dar la palabra, de poder dar el mensaje necesario. Se necesita, Señor, anunciar. Padre, en el nombre de Jesús, que seamos lo que dijo el apóstol, Señor. Anunciar, anunciando, anunciando, que estemos anunciando las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gracias, Señor. Bendice las vidas. Bendice las vidas. Bendice los hermanos. Bendice las congregaciones. Bendice, Señor, las familias allí reunidas. Bendice los jóvenes. Bendice los niños. Bendice las mujeres. Bendice los hombres. Bendice, bendice, bendice. Bendice, Señor. Bendice, bendice. Bendice en el nombre de Jesús. Bendice, bendice, bendice. Bendice, bendice a tu iglesia. Bendice a tu pueblo. Bendice a todo aquel que escuche esta palabra, Señor. Que la fe es puede oír. Quiero oír la palabra de Dios. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. Transforma y crea vida, Señor. Porque ese es tu propósito, porque ese es tu plan. Cuando se da la palabra, cuando se anuncia el evangelio, cuando se llevan las buenas nuevas de Jesús, Señor. Gracias, 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 gracias. Aleluya. Enciende una luz y déjala brillar. La luz de Jesús brilla en todo lugar. No la puedes esconder. No te puedes callar. Ante la necesidad, enciende una luz en la oscuridad.
Señor, gracias. Gracias, mi Dios amado. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por estar allí en línea con nosotros. Gracias por permanecer este tiempo, por esta oportunidad. Seguimos avanzando. Te espero en una próxima oportunidad.